El emprendimiento es un motor de cambio y desarrollo económico, factores fundamentales para la movilidad social. Fundación Coppel presenta La Tajada del Pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo hacer que estas tajadas se distribuyan mejor entre las pequeñas y medianas empresas? Bienvenidos a la tercera temporada de La Tajada del Pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. Las tecnologías digitales son una herramienta que permite y potencia el crecimiento de las pymes. Sobre todo, atrae, involucra y fideliza a los clientes de manera efectiva. ¿Cómo podemos utilizar el mundo digital para que tu pyme mejore sus ganancias y aparte crezca? En este episodio hablaremos con Luis de la Calle sobre cómo las herramientas digitales son ahora indispensables para las pequeñas y medianas empresas. En otra conversación hablábamos de cómo el mundo digital puede ayudarte en la lógica de distribución. ¿Cómo puede ayudarte también a identificar un mercado y a entenderlo mejor? Bueno, el mundo digital te pone a todos los consumidores del mundo a tu alcance. Mira, hace unos años, muchos emprendedores mexicanos se iban a Estados Unidos, se agarraban el coche, se iban a San Antonio, se metían a los supermercados y veían ahí ideas que en México no teníamos y decidían traerlas a México. A veces de manera formal y hablaban con el productor allá y se volvían sus importadores, y a veces copiándolos, digamos, ¿no? El copismo, por cierto, no hay que verlo con ojos peyorativos, ¿no? O sea, la ingeniería en reversa es el principal motor del cambio tecnológico. O sea, agarrar algo y desarmarlo y luego tratar de montarlo y volver a tratar de reproducirlo, ¿no? Hay que respetar, obviamente, la propiedad intelectual de los demás, pero como aprendizaje es un elemento muy importante. Y entonces el mundo digital te permite ver lo que está sucediendo en todos lados. Te permite observar a las empresas que tienen éxito y aprender de ellas. Entonces, te permite también allegarte de tecnologías que en otras circunstancias te hubiera tomado años hacerlo, ¿no? Para entender una nueva forma de hacer las cosas, en el pasado tenés que ir a lo mejor a una biblioteca que te quedaba lejos y en la biblioteca encontrar el libro que te permitiera entender cómo se hace la receta para hacer algo, ¿no? Hoy en día tú quieres hacer desde mermeladas hasta aparatos, un dron de alta sofisticación, y en YouTube te van a explicar las dos cosas perfectamente. Desde cómo nadar bien, hasta cómo hacer las brazadas, ¿no? Hasta cómo hacer las mermeladas y cuánta azúcar tienes que añadirle, todo lo que tú quieras. Los jóvenes no se dan cuenta de la enorme fortuna que tienen en términos de su capacidad de tener acceso al conocimiento y al conocimiento más novedoso que existe en el mundo todos los días. Y eso es una fuente de inspiración tremendamente importante. Ahora, también es una fuente obviamente de competencia, porque si tú tienes acceso, pues mi vecino también lo tiene. Pero las posibilidades son tremendamente grandes, ¿no? Entonces, entre más simple sea tu operación y entre menos recursos tengas tú, menos oportunidades, privilegio hayas tenido de ir a la escuela, ¿no? El mundo digital te da mucho más herramientas, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, una mujer chapaneca que son grandes tejedoras, ¿no? Y cosedoras de prendas extraordinariamente bellas, ¿no? Logran hacer unas prendas que tienen un enorme valor, no solamente en términos de su estética, sino también valor de mercado. Y lo hacen con una muy limitada selección de hilos y de telas, ¿no? Si tú a esas mujeres les das o ellas obtienen a través del mundo digital acceso a los mejores hilos del mundo, a los mejores colores del mundo, a las texturas de las telas más interesantes, no, hombre, vas a ver tú el potencial que generan de su creatividad. Entonces, entre menos acceso tengas o hayas tenido en el pasado a la educación, a la formación, más importante es el acceso que te da el mundo digital a la tecnología.
Pero también, como tú decías, lo hace más competido, pero también más difícil de analizar todos los posibles competidores que puede haber, ¿no? Ya hablábamos de no solamente hay que ver los competidores actuales, sino los competidores potenciales. Y pues esto lo hace, todavía es un análisis mucho más arduo. Sí, lo que pasa es que hay que estar conscientes de los competidores, porque el competidor es el que te va a dar el parámetro sobre si tú eres competitivo o no eres competitivo. O sea, no importa que haya competidores, ¿no? Puede haber muchos. La pregunta es si tú puedes producir mejor que ellos. ¿Por qué queremos averiguar si hay competidores? Bueno, para que no te hagas ilusiones y acabes haciendo una inversión en un costo fijo muy alto que te hunda, ¿no? Entonces tú tienes que fijarte si existe el mercado, paso número 1. 2, si hay competidores, es el paso número 2. Pero el paso número 3 es, oye, dado ese mercado, dado los competidores, ¿puedo yo producir de manera competitiva? Y entonces, si la respuesta es sí puedo producir de manera competitiva, entonces vas adelante y lo haces. Cuando estamos hablando de tecnología para las pymes, ¿nos estamos refiriendo solamente a este contacto con el mundo digital, esta información al alcance de la mano? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología para las pymes? A varias cosas. La primera de ellas es efectivamente aprender cómo hacer las cosas, ¿no? Que esa es, digamos, una transferencia de tecnología. Tú crees que tú eres buena costurera o eres buena repostera, pero cuando te metes a internet y ves a otras personas en la repostería o en la costura, dices, ¿sabes qué? Hay una mejor manera de cortar la tela y luego hacer el doblez y dejar las puntadas perfectas, como ya vi que hace una persona en China, ¿no? Lo que fuera. La tecnología te da eso primero, ¿no? El acceso al saber hacer y al saber hacer bien. Pero te da acceso a otra cosa que es tan o más importante, que es el acceso a los insumos. O sea, cuando tú entras al mundo digital y puedes entrar a una plataforma digital y ordenar los mejores botones o los mejores arándanos para hacer una mermelada, es muy distinto que si los botones solamente los puedes comprar en la mercería de la esquina o el arándano lo puedes comprar solamente en el mercado que viene una vez cada 3 semanas a tu pueblo. O sea, porque te llega el arándano perfecto y las mermeladas te van a salir mejor, ¿no? Obviamente. Entonces, te da acceso a los insumos. Y los insumos pueden venir de lejos. No solamente te da acceso a insumos, sino te da acceso a una gran variedad de insumos. Y con la variedad de insumos, entonces tu creatividad puede explotar. Porque vas a tener no solamente 1 o 2 colores, sino 50, ¿no? Vas a tener 1 o 2 estampados para hacer 1000 estampados. Ahora, por ejemplo, puedes meterte, hay aplicaciones en internet que te dicen, yo desarrollé un producto padrísimo y necesito hacer el logo y la marca. Bueno, hay aplicaciones donde tú dices, necesito un logo para esto, y te lo hacen en la India y en China y en España y en México, diseñadores, por $50. Y te llegan unos logos que dices, es extraordinario, ¿no? Y después la otra cosa que es muy importante, al emprendedor le cuesta mucho trabajo vender fuera de su barrio. O sea, generalmente empiezas vendiéndole a tus vecinos, a lo mejor en la manzana de tu casa, ¿no? O sea, empiezas a vender sopes y nada más se lo vendes a la gente que pasa junto a tu casa, etcétera, ¿no? Cuando entras al mundo digital, pues puedes vender lejos. Y al vender lejos, se termina el 90% de la extorsión a la que quedas tú sujeto. Porque te van a extorsionar cuando agarras tu pick-up llena de cajas de zapatos y te subes al periférico. No pasan 500 metros que sale una patrulla y te dice, oríllese a la orilla. ¿Qué hace usted llevando cajas de zapatos en su pick-up? Oiga, pero es que estuve trabajando 3 meses en producir tus zapatos y los voy a ir a vender al mercado. A mí no me importa. Y no te deja pasar o te cuesta 4,000 pesos salir del atolladero y te quitó toda tu ganancia, ¿no? Pero bueno, cuando tú entras a una estructura de venta en el mundo digital, pues a ti ya no te van a sacar a la orilla del periférico porque va a haber una camioneta que la van a dejar pasar, porque la camioneta va a decir Mercado Libre u otra marca que se va a encargar de que esa camioneta pase. Siempre aprovechar el mundo digital requiere una inversión. Puede ser de tiempo, puede ser de recursos. O de otra forma, ¿en qué momento una pyme puede empezar a pensar en invertir en tecnología? ¿Es algo que es constante? ¿O hay un momento específico en el que se puede dar ese lujo o es una necesidad? Bueno, quizá al principio lo veas como un lujo, ¿no? Pero si empiezas a crecer va a ser una necesidad. Otra vez, una parte de la tecnología es un costo fijo. O sea, si tú necesitas, por ejemplo, un servidor o necesitas un programa de Oracle para llevar tu contabilidad, bueno, todos esos son costos fijos, ¿no? Esos costos fijos no debes hacerlos, no debes incurrir en ellos, no debes ni siquiera pensar que debes incurrir en ellos hasta que tengas cierta escala. Porque
solamente debes incurrir en esos costos si ya tienes los ingresos que justifiquen la amortización de ese gasto. Y la amortización implica que vas a poder prorratear entre todas tus ventas el alto costo de tener un programa de Oracle. Pero eso no lo vas a hacer a menos que tengas una escala muy importante. Lo que sí puedes hacer en el mundo digital cuando eres pequeño, además de que hay programas muy sencillos para llevar la contabilidad que son digitales, no cuestan casi nada, hay algunos gratuitos en internet para llevar la contabilidad, hay programas muy, muy económicos. Pero lo que sí puedes hacer es la compra y venta de los insumos y productos finales a través del internet, porque ese es un costo variable. O sea, tú solamente vas a pagar el uso del internet cuando compras las latas para poner las mermeladas, ¿no? O cuando vendes la mermelada ya terminada en una plataforma digital, pues vas a pagar en proporción al número de mermeladas que estás vendiendo. Entonces es un costo variable y es un costo que puedes asumir con relativa certidumbre, que puedes sufragarlo porque obviamente tienes los ingresos que lo justifiquen. Entonces sí, hay que tener cuidado de no sobreinvertir en tecnología más allá de la escala que tienes en ese momento. Si no tienes los ingresos, no debes tener costos fijos altos. Y Luis, quería preguntarte, estabas hablando del mundo digital. Ponías el ejemplo de una repostera que si entra y cree que hace buenos pasteles, gracias a internet se puede dar cuenta que igual le falta tecnología o que le falta algo para ser mejor. Pero si yo me espero para hacerla mejor en algo, no emprendo. Nunca. Entonces, ¿dónde está este como balance? Y por otro lado, la realidad es que no siempre los mejores tienen éxito, ¿no? Entonces, ¿dónde está este balance de esperarme a hacer lo mejor en algo para poder atreverme a emprender? Lo que necesitas es un proceso de mejora continua. O sea, tú empiezas a vender un producto, empiezas a tener éxito y te tienes que preguntar con cierta frecuencia, ¿cómo lo puedo yo hacer mejor? Desde el punto de vista de reducir los costos, de ofrecer un producto de mayor calidad y después de tratar de expandirme, ¿no? Un emprendedor auténtico es un emprendedor que siempre va a ser una persona muy inquieta, en el sentido de tratar de ser cada vez más competitivo, estar siempre tratando de aprender de los demás, observar lo que está sucediendo a su alrededor, en el mercado y en el mundo, y que aplica un procedimiento de mejora continua. O sea, la clave para el éxito es el control total de la calidad, que eso quiere decir básicamente hacer todo bien la primera vez, y eso se aprende en el tiempo, eso es algo, concepto desarrollado por los japoneses. Y la otra cosa que es muy japonesa, que es la búsqueda de la perfección. Ya lo hice bien, mañana lo voy a hacer mejor. Y entonces la mejoría no es que dices yo voy a ofrecer lo mejor. No, lo mejor lo vas a ofrecer mañana y pasado mañana y cada vez vas a ir mejorando en el tiempo. La innovación es un proceso siempre descentralizado y siempre incremental. O sea, esta idea de que de repente se me ocurrió una genialidad y voy a hacerla, funciona muy rara vez. Lo que funciona son los incrementos constantes de mejora continua. Ahí lo ves mucho más fácil. Dices, ¿sabes qué? Eso a lo mejor sí puedo hacerlo. Hola, soy Juliano Lopresti. Llevo 28 años incursionando en distintos tipos de emprendimientos. He participado en el diseño y desarrollo de más de 30 empresas que van desde restaurantes hasta proyectos con inteligencia artificial. Soy un apasionado de este tema, lo he estudiado a fondo, lo he enseñado y hasta he formado parte de equipos que generan políticas públicas. Algunos de mis éxitos no se explican sin mis fracasos. Te comparto batallas y experiencias que espero te sirvan. La tecnología llegó para quedarse. No solo tienes que subirte y usarla, sino aprender a sacarle ventaja. Por eso es importante involucrar en tu negocio a personas que la entiendan mejor que tú y que lleven los servicios digitales de tu negocio al mejor nivel competitivo de tu sector. La velocidad con la que logres la incorporación tecnológica en tus negocios puede ser la diferencia entre convertirte en un líder o ser desplazado. Además de las oportunidades con las plataformas digitales, la nueva frontera que está eliminando barreras y profundizando una democratización de oportunidades es la inteligencia artificial. Entre antes la entiendas, la uses, la aproveches y la domines, más rápido podrás descubrir cómo invertir tu tiempo en ideas y proyectos que te permitirán generar un beneficio económico. Vale la pena que estés atento a cómo la aprovechan en otros lados, porque si identificas un uso que puedas adaptar a tu mercado, es probable que puedas tener una gran oportunidad entre tus manos.
Matthew Dariel es actualmente CEO de una plataforma educativa dentro de una fintech enfocada a los microempresarios para que puedan ser tan productivos como sus aliados corporativos. Hola Matt, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en la tajada del pastel. Hola Rodrigo, encantado. La primera pregunta que tendríamos es, ¿por dónde puede empezar una pyme a hacer uso del mundo digital? Para mí el mundo digital, la verdad, parece mucho al mundo real. Al final nos gusta reunirnos alrededor de temas, plazas públicas en cuales se discute temas. Entonces, pues, para mí esa analogía al final hace que lo primero que, pues, hacemos al final va a ser que podemos ir buscando esas mismas plazas en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp y encontrar al final esas mismas comunidades. No es realmente necesario. O sea, hoy en día en el mundo digital puedes estar en Chiapas y vender algún producto en alguien de Guadalajara. Entonces, creo que esos dos conceptos de entender que hoy en día esas plazas públicas se reproducen en el mundo digital y que ese mundo digital te permite también vender servicios o productos en cualquier espacio, serían como esos dos primeros pasos de entendimiento que hay que hacer, ¿no? Mi siguiente pregunta, Matt, va ligado con lo que comentabas en tu primera analogía. Mucho de lo que hablaste fue de cómo podemos ver el mundo digital como un paralelo al mundo físico en términos de comunicación, ¿no? Y de venta. Ahora, hay otro lado del mundo digital que es interesante para las pymes, que es el de cómo utilizas herramientas tecnológicas para procesos internos de administración, de venta o de crecimiento en general. ¿Cómo ves tú esta otra rama del mundo digital y qué consejos le darías a las pymes para poder aprovecharla? Hoy en día lo que busca un microempresario es lograr no solamente abrir su propio negocio, pero después administrarse bien. Creo que es la base de cualquier negocio eficiente. Ahora, hoy las herramientas que existen alrededor de la administración buscan muchísimo, al final, digamos, enseñar de cierta forma ciertos procesos, pero no enfocan tanto en el acompañamiento al usuario, es decir, como un microempresario, por ejemplo, utilizar un sistema operativo para manejar sus inventarios, tiene todo un reto también de educación y de formación sobre esos mismos conceptos de administración. Entonces, diría que es súper necesario. Hoy en día, además, en el mundo digital, en plataformas como YouTube, TikTok, van a poder encontrar muchísima información. Entonces, creo que es esa alianza entre una herramienta más de educación y una herramienta más de administración que podría ser el combo ganador para implementarse en su negocio. Y eso me lleva también a mi siguiente pregunta, que va ligada con el tema de acompañamiento al pequeño empresario. ¿Tú tienes algún espacio público o privado, entidades gubernamentales, que puedan ayudar a las pymes a guiarse en el mundo digital, entender dónde están parados y cuáles son las herramientas o los caminos que tendrían que seguir para poder aprovechar el mundo digital al máximo? Practicaría de la AMPEC, que al final es una asociación de microempresarios que al final acompaña justamente a sus usuarios en ese mundo de la digitalización. Tienen un grupo WhatsApp en el cual al final tienen muchísimas herramientas, talleres para justamente acompañar esos microempresarios en ese tema del emprendimiento. Entonces, eso sería como esa entidad privada que recomendaría. Y también existen muchísimas otros tipos de iniciativas. Al final, los mismos gobiernos tienen sus propias iniciativas. Entonces, es bastante fácil encontrar o en Facebook o en ese tipo de redes sociales herramientas buscando palabras clave como al final podría ser apoyo para microempresario o ese tipo de palabras le podrían guiar a ese tipo de grupos de apoyo. Y ahora las siguientes dos preguntas antes de terminar van un poco ligadas con tu experiencia como director general de una empresa. ¿Qué ejemplos o anécdotas nos puedes compartir que tengas en mente de cómo alguna pequeña o mediana empresa o micro lograron pasar de una idea a concretar una oportunidad en el mundo digital?
Para mí primero es entender al final el usuario final, o sea, y eso es desde la primera base. Al final, cuando empecé el proyecto de Simón, es, tenemos a microempresarios, hay que entender sus retos, entender qué le preocupa en general. Por ejemplo, cuando hablamos de un tendero, es de cómo va a pagar su renta, tiene una frustración porque estuvo encerrado todo el día en su negocio. Entonces, pues al momento de crear nuestro producto, vamos a poder orientar a un producto que, por ejemplo, al nivel de contenido tiene un formato entretenido, al final que le ofrece una herramienta súper fácil de usar. Entonces, creo que eso es el primer paso que al final pasé por esa etapa para justamente definir la creación de ese contenido. Y después es, una vez que entendimos ese usuario final, cómo vamos nosotros a entregarle ese contenido, ¿no? Y entonces, pues, estábamos hablando antes en la discusión sobre WhatsApp, pues nuestro contenido tiene que ser a través de WhatsApp para que sea donde el usuario esté, ¿no? Entonces, esos dos elementos nos permitieron, pues, tener una cierta escalabilidad y un cierto impacto en nuestros usuarios, y tenemos ya derivado de eso casos de éxito. Vemos los mismos tenderos poder tener aumentos de ventas dependiendo al final del caso de uso, puede ser aumento de ventas, ahorro también de dinero para justamente después tener como unas inversiones. Y de eso, pues, no te podría mencionar una en particular, pero hoy en día tenemos 10,000 usuarios activos en nuestra plataforma y miles de casos de éxito, que sea de aumentar sus ventas en sus negocios o lograr ahorrar para hacer crecer sus propios negocios. Ya para cerrar, desde tu perspectiva, ¿cómo puede capitalizarse el mundo digital como una herramienta de capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas? Creo que de dos formas. De un lado, pues buscando ser una herramienta la más eficiente posible, al final a través de un contenido que habla al usuario final con un formato que acostumbra a usar, y buscando un cambio concreto de comportamiento, porque la verdad al final siento que es algo que dejamos de tener en la mente al momento de ofrecer herramientas en los usuarios. Que buscamos realmente que la herramienta tenga un impacto concreto en su vida, entonces que el usuario pueda tener ese cambio de comportamiento para justamente aplicar los consejos que les comentamos en su día a día. Y la otra, que es mucho más obvia cuando hablamos del mundo digital, es la escalabilidad. Al final, la tecnología y los canales de distribución deben permitir llegar a mucho más personas. Entonces, sin abrir la puerta a hablar de inteligencia artificial, etcétera, creo que realmente la tecnología debería tener ese objetivo de llegar a más personas posible. Eso para mí sería como las dos formas importantes. De un lado, la eficiencia de la herramienta, y del otro lado, la escalabilidad de esa misma herramienta. Pues muchísimas gracias, Matt. Un gusto tenerte en La Tajada del Pastel. Ya conocemos cómo podemos hacer de las herramientas digitales nuestras aliadas para crecer una pyme. En el siguiente episodio, definiremos qué es un modelo de negocio y cómo implementarlo. Gracias por escuchar la tercera temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre cómo se reparten las rebanadas del pastel económico. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional, para hacer crecer la economía dentro del Estado de Derecho en México. Sigue, califica y saborea La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producción de Hook Audio.